Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. Es posible que el mundo tenga una historia secreta. Es posible que, junto a la trama que cada uno va conociendo, existan muchas otras tramas, tal vez infinitas. Es posible que muchos de los mitos y leyendas que conocemos, o de los que nos han llegado reminiscencias, no sean sino la forma de codificar esas tramas. Conocer es recordar. Es lo que de antiguo se denominó anamnesis. Platón decía que no aprendemos nada, recordamos. De ahí la importancia en épocas de sabiduría del arte de la memoria. Tenemos que construir nuestro propio palacio mental. El arte tiene sus esquemas, por eso debe tanto a la geometría. Sus arquetipos, por eso debe tanto a los sueños. Y sus ritos. Por eso no es posible arte sin magia. Esta mañana en el Rastro de Madrid he encontrado un libro, de forma aparentemente casual. Un libro en el que se refería a cierta ciudad en Egipto, construida por el famoso Hermes Trismegisto. Esta ciudad se llama Atocentín. Pero es un Egipto que no tiene nada que ver con el Egipto que nosotros conocemos en nuestro mundo. No tiene existencia terrenal y tangible. Parece escapado de un cuento de Borges. En el centro de la ciudad hay una casa con alas, y a la ciudad solo es posible llegar en tren nocturno. Ser un egiptólogo, estudiar la egiptología de esta ciudad como conjunto de saberes, es darte cuenta de que todo es deudor de la alquimia, del hermetismo, de la geometría, de la matemática, de la ciencia, de los símbolos de la liturgia, de la cábala, de la onirología, del arte de los sueños. Todo no es sino una forma de arte. Todo es saber coger un tren nocturno, encontrar la vía que nos está esperando. Y recuerda que lo que buscas te está buscando a ti. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides the peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Yes, peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. Peace train.
about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. This peace train, holy rollin'. Everyone jump up on the peace train. Ooh. Come on, come on, come on. Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Plutarco relata que en los primeros años del reinado de Tiberio, el timonel de un navío que recorría el archipiélago griego al pasar por cierta isla, en el amanecer de un día de solsticio, oyó que lo llamaban por su nombre desde la costa. ¡Tamus! ¡Tamus! Cuando te acerques a las Pálodes, diles que el gran dios Pan ha muerto. El timonel pensó al principio en no hacerlo, porque tenía miedo. Pero cuando estuvo frente a las islas repitió a voces las palabras tal como las oyera. Pan ha muerto, el gran dios Pan ha muerto. Y al instante se elevaron de la isla lamentaciones y llantos, no de una voz, sino de muchas a la vez, como si la tierra misma se condoliera. Decir que el gran dios Pan murió en los primeros años del reinado de Tiberio equivale, en un sentido, a no decir nada en absoluto o a decir demasiado. Nosotros sabemos que Dios nació en un día del solsticio en aquellos años. Conocemos su historia ulterior. Sabemos en qué sentido murió Pan ante el advenimiento de ese nuevo Dios. El estremecimiento de temor o deleite que sentimos aún ante su historia es el mismo que sintió San Agustín ante ella. Una era del mundo está acabando y un hombre, un pagano, la oye pasar y no lo sabe. Pero nosotros sabemos también, y lo supo Plutarco, que en aquellas islas del archipiélago griego el culto del dios Año, el dios con muchos nombres, Osiris, Adonis, Tamuz, Atis, Hércules, Mitra, Pan, se celebraba históricamente. Con toda probabilidad, su asesinato y su resurrección eran celebrados todavía en los tiempos del imperio. Persistían en los extáticos cultos de las mujeres que cada año se flagelaban y luego lloraban a su dios con lamentos y alaridos y desgarraban sus vestiduras. ¿Sabía acaso Tamus, el timonel de Plutarco, que había descubierto por azar un duelo ritual por Tamuz? Bueno, lo cierto es que si hubiera pasado por las mismas islas del año anterior o cualquier año de los 5 o 10 siglos precedentes, habría tenido noticias de la misma ceremonia de culminación y se habría estremecido al oír los mismos llantos, porque el año, como creían aquellos griegos, no podía cumplir su ciclo sin ella. Bueno, habiendo aprendido esto, ¿qué hemos aprendido nosotros? Hemos desechado la historia de Plutarco y la horrible profecía que contiene, la historia de un mundo que se acaba. ¿Hemos hecho eso? Yo no lo creo. No lo creo. Hay un Dios, el gran Dios Pan, que está constantemente muriendo y naciendo. Hay un Dios, un Cristo íntimo, al que crucificamos todas las primaveras. Supongamos que un hombre encuentra, por ejemplo, un billete de tren. La encuentra en una esquina a cierta hora del día. La razón y las leyes de la probabilidad le dirán que en esa esquina que lo ha favorecido con un tesoro casual, porque a quien amarga un viaje no tendrá ahora ni más ni menos probabilidades que cualquier otra esquina de la ciudad de favorecerle con otro tesoro. Es una esquina como todas las demás y, sin embargo, ¿quién de nosotros al pasar por nuestra esquina de la suerte, a la hora de nuestra fortuna, no echaría una rápida mirada en torno? Una conjunción de nosotros mismos, de nuestros deseos y del mundo, tuvo lugar allí. La esquina ha adquirido significado
Si no produce nada más para nosotros, ¿no tendremos la tentación de pensar que tan solo hemos consumido un poder mágico que la esquina tuvo una vez realmente? Nosotros no podemos sino imponer nuestros deseos al mundo, aun cuando el mundo permanezca impasible ante ellos y se atenga a leyes que no son las que nuestra naturaleza supone y debería tener. Pero la historia está hecha por el hombre. El viejo Vico decía que el hombre solo puede comprender cabalmente aquello que hace. El corolario de esta afirmación es lo que el hombre hace. Es aquello que él puede comprender. No permanecerá, como el mundo físico, impasible ante su deseo de comprender. Así pues, si contemplamos la historia y encontramos en ella grandes historias, tramas idénticas a las del mito y la leyenda, poblados de personas reales que, sin embargo, ostentan los símbolos y hasta los nombres de dioses y demonios, no tendremos por qué alarmarnos ni sentirnos recelosos, no más que lo que nos sentiríamos al levantar un martillo y descubrir que su mango cabe en nuestra mano y que su cabeza se presta para nuestro golpe. Estamos comprendiendo lo que nosotros mismos hemos hecho, y su forma es la nuestra. Nosotros hemos hecho la historia, hemos hecho sus esquinas y los billetes de 10 euros que encontramos en ellas, o los billetes de tren, las leyes que nos rigen, son las leyes de la naturaleza. Y también son aquellas que nos rigen a nosotros. Por lo tanto, sepamos de una vez por todas por qué las voces lamentaban la muerte de Pan. Sepamos, las respuestas son bien simples. ¿Por qué Moisés tenía cuernos? ¿Y por qué los israelitas adoraron un becerro de oro? ¿Por qué Jesús era un pez? ¿Y por qué un hombre con un cántaro de agua al hombro condujo a los apóstoles, a los 12, a un aposento del primer piso? Mas no pensemos por ello que con tales exploraciones habremos despojado de su significación a la historia que narran estas figuras. La historia permanece, si varía, y lo hace, es porque nuestra naturaleza humana no es inmutable. Existe más de una historia del mundo. Hay una historia que es irradiada desde una ciudad en Egipto. Una ciudad de difícil acceso. Pero cuando creemos haber demostrado que no existe historia alguna, que la historia es simplemente una maldita cosa detrás de otra, ello solo puede deberse a que hemos dejado de reconocernos a nosotros mismos.
Hay quien dice que Adocentín en realidad no está en Egipto, sino en el Cáucaso, y que se trataría de una de las muchas Alejandrías levantadas por el gran conquistador. Alejandría del Cáucaso, Alejandría Bucéfala, fundada por el gran guerrero Alejandro Magno, que fue un importante lugar de encuentro entre Oriente y Occidente hasta que se desvaneció en los anales de la historia. Sin embargo, todo cambió en 1833 cuando fue descubierta en Afganistán por la persona más improbable que uno se pueda imaginar, Charles Mason, un chico normal de clase trabajadora de Londres, convertido en desertor, peregrino, médico, arqueólogo y erudito muy respetado. Hay también quien asevera que la ciudad no es sino uno de los contrafuertes de la mítica Shambhala, situada más allá del Hindu Kush. Pero esto, claro está, no deja de ser una conjetura. Lo que es cierto es que hubo una vez un tiempo en el que el mundo no era como nosotros hoy lo conocemos. Un tiempo en el que funcionaba de una manera diferente, en el que sus carnes, sus huesos mismos eran distintos de como son ahora. Y distintas también, apenas sutilmente distintas, las leyes que lo gobernaban. Y también su historia era diferente, diferente de la historia que sabemos ha tenido. Una historia que implicaba un futuro distinto del que ciertamente ha llegado a tener nuestro presente. Un tiempo en el que dos mundos caminaban de manera paralela, sin tocarse, pero presintiéndose, y en el que a veces, y gracias a ciertos trenes, uno podía pasar de una vía a otra. Hojeo las páginas de mi ejemplar encontrado en el rastro. Me encuentro hileras de pequeños aguafuertes oscuros que me muestran criaturas engendradas a partir de la materia elemental mediante procesos alquímicos. El hombre rojo y la mujer blanca, el león verde, el hijo del filósofo, el filósofo del fuego, el andrógino, un seno, la mitad de una barba, las encarrujadas partes pudendas demasiado mal dibujadas para ser estudiadas. Debajo de ellos un retrato del alquimista en albornoz y con un capirote complicado, el humo de su caldero y las llamas de su fuego dibujados con los mismos burdos trazos negros que los pliegues de su túnica. Demasiado absorto en sus misterios para percatarse de que una legión de demonios de largas garras, retorcidos colmillos y alas de murciélago están entrando en enjambre a través de su ventana, felices de verlo enfrascado en la labor que habría de condenarlo. Debajo de él otra imagen, un castillo en miniatura, el puente levadizo alzado, los habitantes en el interior ocupados en tareas de transmutación o estudiando libros voluminosos o disparando armas de fuego o flechas por la ventana. Y es que una vez hubo un rey y una reina, una torre, un claustro y una fuente. Solo que este castillo se desplazaba o se suponía que se había desplazado sobre 4 ruedecitas de carreta en sus 4 ángulos. Parecía cómicamente pequeño e insuficiente, como una casa de juegos de niños, como 13 rue del Percebe en los tebeos, y sin embargo solemne y amenazadora, nada de broma. Un dedo apuntaba hacia él desde el cielo, y un viento también venido de los cielos henchía las velas que lo impulsaban. Era, una vez más, la cofradía invisible de los hermanos Rosacruces, la casa del Salomón, la casa con alas, el colegio invisible, llamando, y era evidente por la vestimenta que llevaban tanto los sabios de intramuros como los ignorantes de extramuros, que la logia itinerante había llegado al final de su jornada a tiempo A, en un remoto pasado. Ciertamente ya no existía ahora, si es que fue real alguna vez, perdida para siempre en el pasado en el que había existido, en ese pasado en el que también existieron los otros seres aquí enumerados por orden alfabético, las gentes y los acontecimientos y los hechos extraordinarios pero reales. El pasado, estas ruinas, esa senda paralela que de vez en cuando se deja sentir proyectando su aura de viento fresco en el nuestro. En el pasado, en el mundo antiguo, había habido imperios cuyas geografías estaban ahora perdidas. Ya no había en los mapas un sitio para ellos, repletos como estaban de países escolares.
imperios todavía de algún modo en existencia, aunque más allá del globo acotado, bajo las aguas del mar o bajo tierra. Allí había dioses y deidades intercambiables. En aquel entonces el aire y el agua estaban poblados por ellos, potentes, pero no omnipotentes. Un alivio, en cierto modo. Amigos entrañables o enemigos difíciles, pero no omnividentes. No estaban en todas partes al mismo tiempo. Los sabios podían influir sobre ellos. En aquellos tiempos podían atraerlos a sus espejos, transformarlos en estatuas, infundir sus pinturas con su halo vital, hablar con ellos. A la gente capaz de hacer esto se los llamaba artistas, se los llamaba magi, que es una palabra originaria de persa, magos. Egipto de antes de las arenas, de donde viene todo saber, fuente de la que bebieron Platón y Pitágoras. Hermes enseñó cómo los sacerdotes de Egipto habían atraído desde los reinos celestiales a los espíritus de las estrellas, a las inteligencias etéreas, a los custodios de las divisiones del tiempo, y los habían inducido a residir en las estatuas titánicas de hombres y hombres animales erigidas por los sacerdotes. Estatuas que reflejaban la naturaleza de los espíritus invitados a habitarlas. Cuando los sacerdotes habían aposentado a un espíritu en su estatua apropiada, podrías entonces hacer que ésta hablara, profetizara, dijera verdades sobre la naturaleza de las cosas. ¿Cuántas veces he visto en la imaginación esos templos de la mañana, en los que presiden aquellas vastas imágenes de dioses y bestias, los atardeceres todos? Algunos todavía siguen en pie, enterrados en las arenas de Egipto, las estatuas ahora destrozadas, los ritos olvidados, que sólo llegan hasta nosotros como un viento cálido en las noches de verano. El volumen de esta tierra en la que nos movemos parece enorme al común de la gente, y sin embargo, comparado con la ciudad, con el Orbis Magnus que la contiene, su dimensión es apenas perceptible. Tanto más vasto es ese orbe maravilloso de movimiento anual que esta pequeña estrella oscura en la que habitamos. Mas no siendo este Orbis sino un punto en la inmensidad del cielo inmutable, fácilmente podemos advertir qué diminuta porción de la obra de los dioses es nuestro corruptible mundo elemental.